Cuando Jesús inició su ministerio, sus primeras palabras fueron: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta simple declaración se encierra toda la historia de la redención, porque Jesús no vino a ofrecer un mensaje moral ni un nuevo sistema religioso, sino que Él vino a anunciar una realidad que iba a afectar a toda la humanidad. Y esta realidad es la siguiente: que Dios ha tomado el trono de la historia. Así que el reino de Dios no es un territorio, sino su dominio activo. Es su gobierno soberano actuando en el tiempo y en la creación para restaurar todo lo que el pecado destruyó. En la clase pasada pudimos ver cómo el teólogo reformado Gerardus Voss lo expresó así: el reino de Dios es la soberanía de Dios manifestada dinámicamente en la historia en el poder redentor del Mesías. Así que con la venida de Cristo este reino ha irrumpido en el mundo. Hoy quiero explicarles otra vez la tensión del ya y el todavía no del reino. Quiero mostrarles cómo la Escritura razona diciendo que el reino de Dios ya reina, pero todavía esperamos su plenitud. Así que hoy veremos esta tensión gloriosa. Y esta tensión gloriosa encuentra un retrato perfecto en la visión de Ezequiel, en su capítulo 1. A veces un poco muy difícil de entender, pero si usted es buen lector, se hizo una idea de la magnificencia de ese trono que él estaba viendo. El profeta en esta visión, para recapitular lo que ya leímos, ve un trono celestial que está en movimiento. Este trono está sostenido por seres vivientes con ruedas que se mueven sin volverse, rodeado por un resplandor del arco iris. Y en lo alto hay una figura como de hombre que está sentado sobre ese trono. A esta enseñanza la denominé el resplandor del arco iris, porque nada en esta visión es casual. El trono móvil representa al Dios que gobierna sin ningún límite. El arco iris anuncia la fidelidad de Dios en medio del juicio. Y la figura humana revela a Cristo, el Rey del reino eterno. Lo que Ezequiel vio de lejos en el río Quebar es el Evangelio en su máxima plenitud. Y en resumen, él vio que el reino de Dios se puede mover por la historia bajo el resplandor del pacto de la gracia. Así que hoy vamos a meditar en esta verdad gloriosa, que el reino de Dios se ha revelado únicamente en Jesucristo y que se ha inaugurado en su venida, que el reino de Dios opera en su iglesia, pero que espera su consumación en la gloria. Veamos como analogía del reino de Dios y la visión de Ezequiel 1, 3 cosas muy importantes. Y como primero vamos a ver cómo se reveló el reino de Dios en la historia. Como primero, ¿qué significa el trono móvil? Bueno, el trono móvil es el gobierno soberano de Dios en movimiento. Ezequiel era un sacerdote exiliado, estaba lejos de Jerusalén y era una persona que estaba siendo humillada dentro de sus secuestradores, por decirlo así. Era un profeta de Dios, humillado entre los babilonios, pero fue precisamente allí, en el río Quebar, donde vio los cielos abrirse. Dios le mostró que su trono no estaba limitado al templo, ni estaba confinado a una nación, porque el trono se movía. Así que las ruedas llenas de ojos representaban algo muy importante, y es que Dios le quería mostrar a Ezequiel que la providencia perfecta y omnisciente de Dios es todopoderosa, porque nada escapa a su control. Juan Calvino comenta este texto diciendo que Dios quería mostrar a su siervo que su gloria no estaba confinada al templo, sino que su majestad llenaba el mundo entero y que aún en la cautividad su trono estaba con su pueblo. Así que el reino de Dios en esta visión nos quiere mostrar que no está atado a ningún lugar
ni que el reino de Dios depende de circunstancias favorables. El reino de Dios es un reino en movimiento donde un trono avanza, cumpliendo los decretos del rey por encima del caos humano o la desgracia humana. El trono entonces sigue moviéndose aunque el pueblo esté en exilio. Y ese mismo trono sigue viéndose hoy, hermano, cuando la iglesia parece estar muy débil, afligida, cuando el mundo se desmorona, cuando los planes humanos fallan, el trono de Dios sigue rodando por la historia. Y las ruedas de este trono no se detienen. ¿Por qué? Porque el rey sigue gobernando ese trono. Pero como segundo, podemos ver también que hay un resplandor del arco iris. ¿Qué significa el resplandor del arco iris? Bueno, el arco iris y su resplandor significan el reino como pacto de gracia. Alrededor del trono, Ezequiel vio, en Ezequiel 1:28, el aspecto del arco que aparece en las nubes el día que llueve. En ese arco iris Dios revela que su poder soberano siempre va acompañado de su gracia. El arco iris recuerda el pacto hecho con Noé, la promesa de que la justicia de Dios nunca destruiría este mundo sin antes mostrar misericordia. Y el gran francés lo explicó también así: el arco iris alrededor del trono muestra que la majestad de Dios está acompañada de su benignidad. Su trono es terrible para los impíos, pero para los fieles está rodeado de gracia y de misericordia. Asimismo, entonces, el arco iris no es un adorno en esta visión, sino es el verdadero mensaje. Y el mensaje es este: que el reino de Dios no solo es poder, sino es fidelidad. Donde el trono se mueve bajo el resplandor de su pacto. La justicia entonces y la misericordia viajan juntas en el reino de Dios. En Cristo este arco iris se hizo carne. Él es la señal viviente del pacto eterno. El rostro visible de la fidelidad divina se vio en los ojos de Jesucristo. Donde el evangelio entonces se predica, este arco iris resplandece sobre los corazones de únicamente las personas que creen. Por eso, cada conversión, cada acto de perdón, cada obra del Espíritu Santo es un destello del arco iris de este reino. Pero como tercero, en la visión también pudimos ver al Hijo del Hombre. Y es que el Hijo del Hombre en esta visión es el centro, o es el personaje principal. Y si usted sigue leyendo los capítulos posteriores al capítulo 1, se da cuenta que ese Hijo de Hombre le habla a Ezequiel. Así que Ezequiel ve en esta visión, en lo alto de este trono, una semejanza como de hombre. Y esta figura no es otra más que la del Verbo eterno, el Hijo de Dios, preencarnado. En Daniel 7:13 se nos muestra una figura que también el profeta Daniel vería venir sobre las nubes. Y este mismo Hijo del Hombre también fue contemplado por el apóstol Juan en Apocalipsis 1. Un hijo de hombre que tenía ojos como de fuego y voz como estruendo de muchas aguas. Gerhardus Voss escribió esto: el reino no puede entenderse aparte de su rey. Así que el reino de Dios para las Escrituras no es una idea. El reino de Dios es una persona. Ya lo veremos un poco más adelante. Sin Cristo o sin el Hijo del Hombre no hay reino. Y sin Cristo o fuera de Él no hay vida. Por eso lo que Ezequiel vio en visión nosotros lo conocemos en realidad. Cristo es el trono hecho carne. Él es el arco iris hecho redención. Él es el reino hecho presencia. Por eso toda la teología del reino debe comenzar y terminar en Jesucristo. Porque Cristo es el reino de Dios encarnado. Así que veamos como segundo gran punto, ¿cómo se inauguró el reino de Dios? Lo que vería Ezequiel es una visión profética. En Marcos 1, 14 al 15, podemos ver el inicio de algo que cambiaría el destino del mundo. Marcos 1, 14 y 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Juan Bautista, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay un texto paralelo en San Mateo, capítulo 4, 17. Cuando se dijo en las Escrituras que el tiempo se ha cumplido, se estaba anunciando que la espera de un Mesías o la espera mesiánica ya había terminado. Todo lo que los profetas habían anticipado se estaba cumpliendo ante los ojos del mundo. El reino que Ezequiel contempló en visión ahora estaba descendiendo a la historia. Ese trono móvil entró en la tierra y el Hijo del Hombre que estaba sentado en ese trono, el mismo que vio el profeta sobre las ruedas y los seres vivientes, ahora caminaba entre los hombres. Cristo entonces no vino a sugerir la existencia de un reino futuro. Cristo vino a inaugurar ese reino con su presencia misma. Donde el rey está, allí está el reino. La encarnación de Cristo entonces marcó, por decirlo así, el amanecer de una nueva era en la historia redentora. Así que desde ese momento que Cristo vino al mundo, el cielo ya no está distante del hombre, porque el Rey del cielo había tomado una forma humana. Como primero veamos, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo se inauguró el reino de Dios? Bueno, primero, el reino inaugurado o fue inaugurado por la presencia y poder del Rey. Así que Cristo inaugura el reino de Dios en su venida. Antes no existía el reino. Con la predicación de Cristo, con los milagros de Cristo y sobre todo con su muerte y resurrección, Él vino a instaurar y a inaugurar ese reino. Él no vino con un ejército, sino vino con gracia. Él no vino a inaugurar el reino de Dios con una espada, sino que extendió sus manos perforadas por amor. Su trono no fue un trono de esmeralda, su trono fue una cruz. Y la corona de este rey fue una corona de espinas. En la predicación de Cristo, Él no solo habló o sugirió del reino. Cristo encarnó el reino que predicaba. Cuando Cristo decía el reino de Dios se ha acercado, no se refería a que había llegado una institución. Él se refería a sí mismo. La cercanía del reino era la cercanía del rey. Por tanto, en cada palabra de Cristo, en cada milagro, en cada acto de compasión que demostraba hacia la multitud, se demostraba el poder real de Dios. Y ese poder se estaba dando a manifestar en el mundo. Por eso cada sanidad que hizo Cristo, cada perdón de pecados que otorgó y cada enseñanza fue una proclamación viva del reino. Cuando Cristo liberó a los endemoniados, el reino irrumpió en el dominio de las tinieblas. Cuando Cristo perdonó a los pecadores, el reino conquistó los corazones. Cuando Cristo resucitó a los muertos, Él estaba mostrando que el reino estaba venciendo a la muerte misma. Por eso en Cristo el poder del siglo venidero comenzó a manifestarse en medio del presente siglo. Su ministerio, el ministerio de Cristo, fue la entrada de lo eterno en lo temporal, de la gloria en el polvo. Así que la cruz fue la puerta del reino y la resurrección de Cristo fue la confirmación de que el Rey había vencido. Desde entonces, todo aquel que cree entra en ese reino invisible, pero que es real. Juan Calvino lo expresó así, de una manera magistral. El reino de Dios no consiste en pompa externa, sino en la regeneración interna del hombre por el Espíritu de Dios. Así, el reino no se levanta en un palacio, el reino de Dios se levanta en corazones transformados. Jesús no fundó una corte, Él fundó un pueblo redimido. Pero como segundo, para responder a nuestra pregunta, ¿cómo se inauguró el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios fue inaugurado en misterio, fue revelado en misterio. Y esto nos hace entender un poco más acerca del crecimiento y el valor eterno que tiene el reino de Dios. En nuestro tema que vamos a ver, en las parábolas de Jesús, más específicamente en las parábolas con énfasis en el reino, como la semilla, como la parábola de la levadura, como la parábola de la perla, de la red,
Cristo no quería solamente darnos ilustraciones didácticas, sino nos quería dar revelaciones del modo en el que el reino de Dios actúa. Jesús enseñó que el reino crece silenciosamente. Ese es el misterio, que el reino de Dios transforma de manera invisible, pero que ese poder invisible que tiene le da un valor incomparable. Por ejemplo, en la parábola de la semilla, el reino avanza de manera orgánica. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios puede avanzar incluso cuando el hombre está durmiendo. En la parábola de la levadura, por ejemplo, el reino penetra en lo oculto del corazón, porque transforma desde dentro. En la parábola de la perla de gran precio, el reino muestra que vale más que toda posesión terrenal. Así estas parábolas muestran que el reino inaugurado por Cristo no es inmediato, no es espectacular, sino que es progresivo y es sobre todo espiritual. Este reino que Cristo predicó es un reino que empieza pequeño, pero que cuyo fin va a llenar toda la tierra. El poder de este reino, como lo dice el título de la respuesta, está revelado en misterio, porque su poder es invisible, pero el fruto que tiene dura para siempre. Así el reino no se impone con fuerza, sino que se infiltra en cada una de nuestras vidas. Así entonces la inauguración del reino también revela esta paradoja, que la victoria vino a través de la humillación. Mientras el mundo o los judíos de su tiempo buscaban grandeza, pompa, el rey escogió el camino del siervo. Por eso es un misterio. Mientras el poder humano busca tronos dorados, Cristo reinó desde una cruz. Desde aquel día entonces el cielo se abrió y el Espíritu descendió sobre Cristo. El trono de Dios comenzó a moverse entre los hombres. Ya no era una visión lejana, ya estaba dentro de nosotros. Así que el reino fue inaugurado cuando el Verbo eterno pisó el polvo de la tierra. Desde entonces, este arco iris del pacto resplandece sobre todo aquel que cree, señalando que Dios reina, pero reina para salvar. La inauguración del reino es la promesa cumplida del pasado y la garantía segura del futuro. Así que el rey ya reina, pero todavía vendrá. Su reino ya ha comenzado, pero este reino aguarda a su perfección. Vivimos entre la semilla y la cosecha, queridos hermanos. Nosotros ahora vivimos entre la cruz y la corona, entre la promesa cumplida y la gloria que será revelada. Pero entonces, si el reino fue inaugurado, significa que no ha sido consumado. El trono ya descendió, pero no se ha detenido. Desde que Cristo vino, ese reino no se ha dejado de mover. Así que el arco iris brilla ahora, pero su resplandor aún no llena toda la creación. Lo que comenzó en Belén y culminó en la cruz, aún espera la plenitud en la gloria venidera. Así que como tercer punto, ya hemos visto cómo se inauguró el reino de Dios, pero veamos que el reino de Dios inaugurado por Cristo espera su consumación futura en la gloria. Como le decía, hermano, vivimos entre dos venidas, y como para expresarlo de manera poética, nosotros vivimos entre la aurora y el mediodía del reino. El reino ya reina, pero aún no ha sido revelado en toda su majestad. El trono de Dios sigue moviéndose, pero un día se establecerá para siempre. Nuestro teólogo Voss resume esta tensión así: el cristiano vive entre la cruz y la corona. El reino de hoy, o el reino que hoy experimentamos con fe, será visto con ojos glorificados, es decir, no con los ojos que tienes ahora. El mismo Hijo del Hombre que inauguró el reino va a volver para perfeccionarlo. Es decir, que el trono que ahora está en movimiento un día va a dejar de moverse y se va a implantar en la tierra. Por eso, cuando Cristo regrese por segunda vez, el reino ya no será espiritual, ya no será oculto, sino que va a ser visible y va a ser universal. Entonces, cuando eso ocurra, el arco iris va a cubrir toda la creación y el trono de esmeralda va a resplandecer sin ninguna sombra.
Como primero, veamos esta tensión, la tensión del reino del ya presente y el todavía no futuro. Desde la primera venida de Cristo, el reino de Dios está presente en poder espiritual, pero aún no en gloria visible. Esto es una realidad que ha irrumpido en la historia, pero que espera manifestarse en un futuro. En Mateo 13, del 24 al 30, Jesús mismo habló de esta dualidad en las parábolas como la del trigo y la cizaña. En ella Cristo enseñó que el reino crece en medio de un mundo hostil, es decir, que quiere opacar el trabajo del evangelio. Asimismo, aunque vivamos en medio de un mundo hostil, seguimos coexistiendo con el mal hasta el día de la siega. Es decir, esto no será para siempre. El reino de Dios no va a sufrir siempre oposición. Va a llegar un día en el que no va a haber opositor del reino de los cielos. Juan Calvino lo expresa así: Dios en su sabiduría permite que el reino avance entre dificultades para que la fe de los creyentes se ejercite hasta el día en que Cristo aparezca. Este es el ya del reino de Dios. El ya del reino nos asegura que Cristo reina hoy. Cristo es rey ahora, amén. Pero este todavía no nos recuerda que aún esperamos la plenitud del reinado de Cristo. Así que el creyente vive en esa tensión. El creyente, hermano, tú y yo pertenecemos al reino eterno, pero aún estamos caminando en un mundo caído, en un mundo que se opone al Señor, en un mundo que está siendo contaminado cada vez más por el pecado. Así que la esperanza del cristiano se sostiene en la promesa de que el mismo Jesús que ascendió a la gloria va a volver con poder a hacer visible lo que hoy creemos solamente por fe. Pero como segundo, hermanos, podemos ver que la consumación del reino será cuando la fe se transforme en vista. El mismo Hijo del Hombre que inauguró el reino va a volver para perfeccionar el reino. Y el regreso de Cristo no va a ser simbólico. El regreso de Cristo no va a ser parcial, sino que va a ser real y universal. Y ese día, el reino que ahora está escondido en la iglesia va a ser revelado en la gloria. En Apocalipsis 11:15, por favor, ayúdeme a leer. Es una alabanza profética, escatológica, futura. Y esta canción la canta la iglesia. En Apocalipsis 11:15 dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la oración de los santos, cuando nosotros pedimos venga a nosotros tu reino, va a encontrar únicamente su cumplimiento total cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. Calvino escribió: el gobierno de Cristo, que ahora vemos en parte, se mostrará entonces en plena majestad, y toda la creación será restaurada bajo su cetro. Así que cuando venga Jesucristo, en la consumación del reino de Dios, el pecado va a ser erradicado, no habrá más pecado, y la muerte será destruida, y toda lágrima será enjugada. Así que el reino no solo va a transformar los corazones, sino que cuando el reino sea consumado, va a transformar la creación entera, que fue afectada por el pecado. En ese momento, entonces, la visión de Ezequiel y la visión de Juan el Apocalipsis se van a unir en una sola. El trono que se movía por la historia se afirmará para siempre. Y queridos hermanos, ya no va a haber más exilio, ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber más espera, porque el trono de Dios va a descansar en medio de su pueblo, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así que un día será el día en que el trono deje de moverse, no porque haya perdido poder, sino porque habrá alcanzado su destino. Y el destino del reino de Dios es el siguiente: el descanso eterno del reino consumado será una realidad para todos. Pero como tercero, podemos ver la esperanza del reino, y es que la esperanza del reino de Dios es vivir hoy a la luz de la gloria venidera. La consumación del reino no es solo un evento futuro. La consumación del reino es una esperanza que transforma la vida presente.
La esperanza cristiana no es pasiva ni es abstracta. Cuando nosotros vivimos por fe, estamos queriendo decir que en nosotros habita una fuerza que renueva nuestro corazón y que da sentido a cada paso de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3 del 1 al 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, así que poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la clase pasada vimos que solo pensar que el reino de Dios está ahora con nosotros nos puede llegar a hacer pensar o nos puede llegar a afectar de tal manera que seamos muy triunfalistas. Vivir con la mirada puesta en el reino venidero nos guarda del desánimo también, porque nos libra del materialismo y también nos impulsa a la santidad. Cuando los cristianos olvidan la gloria futura, se aferran demasiado a lo temporal, a lo material, a este mundo. Pero cuando el cristiano recuerda que el reino de Dios será consumado en la gloria, entonces el Espíritu nos anima a perseverar con gozo. Porque las cosas en esta tierra antes de la venida del Mesías nuevamente van a estar muy complicadas para el pueblo de Dios. La escatología cristiana entonces no es una evasión del mundo, sino que la escatología cristiana es la fuerza que transforma el mundo. El apóstol Pedro lo enseña de una manera más clara. En 2 de Pedro 3 del 11 al 12, el apóstol dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, hablando de lo temporal. Pero dice exhortando, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Esto es muy claro ahora para nosotros, porque el creyente que espera la venida de Cristo vive hoy bajo su autoridad, anticipando en su conducta que un día la santidad será una realidad entre nosotros. Ya no será algo de lo que tengamos que bregar y llorar, sino que la santidad un día va a ser algo real. Entonces, el cristiano no espera de una manera ociosa. Tenemos certeza de que el reino será consumado un día, pero sin embargo, para nosotros esto es más trabajo, porque nuestra espera significa esperar sirviendo. Nuestra espera significa esperar amando, esperar luchando, esperar orando. Así que nuestra vida se convierte en una proclamación silenciosa de que Cristo viene pronto. Así que cuando Jesús regrese, este reino ya no será espiritual ni oculto, va a ser universal. Y así se cumplirá la canción que vimos en Apocalipsis 11:15, que todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y Jesucristo, y Él va a reinar para siempre. Así que en este día glorioso, el arco iris va a cubrir toda la creación y el trono resplandecerá sin ninguna sombra. En Apocalipsis 4, del 2 al 3, el apóstol Juan vio ese mismo trono de Ezequiel y él contempló lo siguiente: y he aquí un trono ya no móvil, sino establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, otra vez el Hijo del Hombre. Pero alrededor del trono también había un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Qué maravillosa es la Escritura. El que sea inspirado por el Espíritu de Dios hace que no se contradiga ni un solo momento. El arco iris que antes anunciaba esperanza ahora proclama cumplimiento. Los redimidos van a cantar con los ángeles y el Cordero va a reinar sin oposición. El apóstol Pablo también lo reveló así en una visión escatológica, en Tito 2:13. Hermanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que esa es nuestra esperanza, querido hermano. Ese es el motor que nos hace vivir todos los días en fe y piedad. Y es que el arco iris del reino va a brillar una vez por toda la eternidad. Y el Rey que descendió volverá a morar con su pueblo.
Por eso en Apocalipsis 21, 3 al 4, el Señor lo promete con mucha ternura. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Así que, querido hermano, cada lágrima que derramas hoy va a ser recogida por el Rey el día de mañana. Cada acto de fe que tienes el día de hoy, cada lucha que tienes hoy, cada lucha espiritual, cada conflicto que tienes en tu vida, cada oración que tienes hoy, es parte del avance hacia la gloria que Cristo prometió un día. Por eso Pablo decía con mucho gozo en Romanos 8:18, los padecimientos del tiempo presente no son comparables ni un poquito con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que vivir en el reino de Dios el día de hoy, hermano, es servir al Rey que va a volver. Y cuando lo veamos cara a cara un día, vamos a comprender que todo dolor y toda lágrima valió la pena. Porque el arco iris nunca se ha apagado. Porque este arco iris estaba esperando brillar en la plenitud. En Apocalipsis 22, 4 al 5 nos dice el evento más hermoso de esa consumación del reino. Y los elegidos de Dios verán su rostro. ¿El rostro de quién? Del Hijo del Hombre. Y su nombre estará en sus frentes. Y reinarán por los siglos de los siglos. Así que ya viendo esta tensión, tratando de desglosarla un poco, sigue siendo una paradoja para nosotros, pero es una realidad. Así opera el reino de Dios. Como cuarto, veamos cómo funciona y cómo opera el reino de Dios. Hemos visto cómo o en qué momento se inauguró. Hemos visto que, aunque inaugurado, no ha visto su consumación, pero veamos cómo funciona este reino de Dios. Mientras nosotros esperamos la gloria venidera, el reino continúa su obra en el mundo. Y es que no ha visto su consumación. Y el poder del reino de Dios no avanza con poder militar, como de pronto pensaron los judíos del tiempo de Jesús. Ellos esperaban ver a un Mesías en un caballo, detrás de él un ejército inmenso, con gloria, asesinando y aniquilando a los romanos que los oprimían. Pero es que el reino de Dios, para infortunio de los soberbios, no avanza ni siquiera con autoridad política, sino que avanza mediante la acción invisible, pero invencible del Espíritu y la palabra. En Juan 18:36 Jesucristo mismo lo dijo ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Así que el reino de Dios no progresa por la fuerza de los hombres, ni siquiera por sus buenas intenciones. El reino de Dios avanza por el poder del Espíritu, que tiene la capacidad de transformar la vida del hombre. Y también el reino de Dios progresa por la palabra, que es la que ilumina los corazones de los hombres. Así que como primero, para responder nuestra pregunta, ¿cómo funciona el reino de Dios? ¿Cómo opera? Bueno, primero, el reino de Dios avanza por el Espíritu y la palabra. Ezequiel vio, si recuerda bien en la visión, vio que las ruedas se movían exclusivamente donde el Espíritu quería. En Ezequiel 1:20. Así también el reino se mueve donde el Espíritu de Dios actúa. El Espíritu no opera, o más bien, el reino de Dios no avanza por estrategias humanas, sino por la acción soberana del Espíritu Santo, que utiliza únicamente la predicación de la palabra para conquistar las almas y llevarlas a ese reino invisible. En Zacarías 4:6, el profeta lo resume con una precisión divina para aclarar esta postura. Dice que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así siempre ha sido desde el principio de los tiempos. El Espíritu es quien impulsa el trono de Dios a través de la historia. Calvino afirmó: el Espíritu de Dios es el alma del reino. Más sencillo aún. Por eso, donde se predica fielmente el Evangelio, el reino va a avanzar. Cada conversión de un alma perdida a Cristo
es una victoria de ese trono móvil. Cada iglesia fiel, entonces, es una embajada del reino eterno. ¿Cómo decimos que es una embajada? Bueno, mira Hechos 6:7. En Hechos 6:7 se muestra o se nos da un testimonio del poder del Espíritu en acción. Y es que decía, y crecía la palabra de Dios, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Así que cuando el Espíritu transforma los corazones, el arco iris del pacto vuelve a brillar sobre una vida que es restaurada. Así avanza el reino, silencioso pero invencible, invisible a los ojos del mundo, pero glorioso ante los ojos del cielo. Y el mismo Espíritu entonces que movía las ruedas del trono de Ezequiel, hoy está moviendo a la iglesia del Señor, porque la impulsa a cumplir con la gran comisión, que está expuesta en Mateo 28 del 19 al 20. Por eso, nuevamente, donde hay predicación fiel, donde hay oración constante y obediencia al Espíritu, ese reino de Dios se va moviendo. Pero como segunda respuesta de cómo funciona y opera el reino de Dios, bueno, el reino de Dios opera transformando a los corazones antes que las estructuras. Jesús declaró en Lucas 17:21 que el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿No le parece eso maravilloso? Esto enseña que el reino no comienza reformando leyes humanas, sino regenerando las almas. No transforma el entorno antes de transformar el interior. La obra del reino es primero espiritual y después visible. En Jeremías 31:33, el profeta Jeremías anuncia esta obra interna del reino al prometer el nuevo pacto. Y el nuevo pacto tiene una promesa, y es que Dios iba a poner la ley de Él mismo en la mente de sus hijos. Y no solo las iba a poner en su mente para que la recuerden y la piensen, sino que la va a poner en sus corazones y la va a escribir en sus corazones para siempre. Así que la tinta del Señor no desaparece. Como el trono de Ezequiel irradiaba luz desde su centro, asimismo el reino de Dios irradia desde Cristo hacia sus hijos y desde sus hijos hacia el mundo entero. Donde el reino entra, el pecado va a ceder. Donde el reino entra, la idolatría cae y la gracia gobierna. En Romanos 14:17, el apóstol confirma lo que estamos diciendo. Nuevamente hablando del reino de Dios, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Estos conceptos ya no son abstractos a nosotros, son aplicados a nosotros. Así que si el reino de Dios está en ti, hermano, Cristo debe gobernar tu mente, Cristo debe gobernar tus afectos, lo que tú quieres y anhelas. Pero también si el reino de Dios habita en ti, este también tiene que afectar tus decisiones. El reino no se limita al domingo, ni al culto de oración, ni en las conferencias. El reino de Dios se extiende al lunes también. No se reduce a las oraciones, sino que se manifiesta en obediencia, en integridad y en amor. Donde el Rey reina, la vida cambia. En Efesios 5:8 nos recuerda que nosotros en otro tiempo éramos de las tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Así que, porque somos luz, andemos como hijos de luz. El reino transforma personas que luego van a impactar las estructuras. Después, si el reino habita en ti, vas a poder impactar hogares, vas a poder impactar culturas. El poder de Dios no es político, sino espiritual. No es temporal, sino que es eterno. Así que como tercera respuesta a cómo opera el reino de Dios, bueno, tercero, el reino de Dios se manifiesta en la iglesia y se manifiesta también en la misión de la iglesia. Como decíamos anteriormente, la iglesia es la embajada visible de ese reino de Dios. Y nuestro teólogo Voss escribió esto: la iglesia no crea el reino, sino que la iglesia es su órgano visible. El reino actúa en el mundo a través de ¿cómo?
del testimonio, de la comunión y la predicación de su pueblo. Por eso Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que cada iglesia local, nosotros, Iberesuba, somos una lámpara encendida por el Rey, que refleja el arco iris del pacto en medio de las tinieblas, en medio de nuestro sector, en medio de nuestro país. Así que cuando la iglesia predica la palabra de Dios y sirve a los necesitados y practica la justicia y persevera semana tras semana en comunión, el reino de Dios se hace visible en nosotros. Colosenses 1:13 declara la realidad presente del reino de Dios. Y dice el apóstol, Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por tanto, cada creyente es un testigo vivo del reino y es un testigo de que el reino de Dios está avanzando. Aún ese reino en la visión de Ezequiel sigue teniendo ruedas. Y tiene ruedas porque Dios nos quiere mostrar que se mueve en la tierra. En 2 Corintios 5:20, el apóstol Pablo nos confirma que nosotros como iglesia somos la embajada del reino de Dios. Y dice 2 Corintios, así que, hermanos, tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo, emisarios, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es que no somos una embajada para gobernar o para oprimir o para ser famosos o para resaltar en medio de la comunidad. No, mis hermanos, es que nosotros somos embajadores, es porque Dios está rogando por el arrepentimiento y perdón de pecados a la humanidad a través de nosotros. Y esto únicamente a través de la predicación. Así que el reino opera hoy en lo ordinario. ¿Qué es lo ordinario? En la predicación fiel, en la oración constante, en el perdón que ofrecemos y en la esperanza que nos sostiene hoy en día. Así que este reino de Dios, en conclusión, hermanos, no es un reino de ruido, sino de poder espiritual. El trono de Dios sigue moviéndose en silencio. El trono de Dios, aunque se mueve en silencio, va transformando todo a su paso. Y donde llega el reino de Dios a un corazón, nunca lo deja en el estado anterior. Pero aunque sigue moviéndose y transformando todo a su paso, no va a ser así hasta que un día el rey de ese trono venga y establezca el reino visible y eterno para siempre. Así que concluyamos esta enseñanza rápidamente y quiero dirigirme a los que no han creído en Cristo, a los que creen que esto todavía es un cuento de niños. Solo detente, amigo, y mira la cruz de Jesucristo. En esa cruz de Cristo cuelga el Rey de todos los reyes. Ese hombre que usted vio en la visión de Ezequiel, que resplandecía su rostro en el arco iris, él en su tiempo se bajó de ese trono y pisó la tierra de los hombres. Y los hombres lo mataron y lo asesinaron, pero era porque era necesario. Cuando Cristo colgó en el madero, vino con una corona de espinas, con un trono de madera, y el cielo quedó en silencio. Y en el instante cuando Cristo colgaba de ese madero, el universo escuchó unas palabras que son las palabras más poderosas jamás pronunciadas. Consumado es. Con esas palabras Cristo selló la redención de su pueblo. El día que Cristo estaba colgando del madero y murió, los sepulcros se abrieron y el velo del templo se rasgó y la puerta del reino de Dios entonces se abrió para todo aquel que cree. Por ello el pacto de Cristo fue sellado con su sangre. Y por un momento hágase esta figura. El arco iris tiene muchos colores, pero en ese momento que Cristo colgaba del madero, ese arco iris se tiñó de carmesí, de rojo. Y Jesús no dejó nada pendiente en ese momento.
Cuando Jesús murió, Él pagó todo por completo. La sangre preciosa de Cristo, que vale más que todo, de que muchos millones de universos completos, corrió por el madero y marcó para siempre la historia de la humanidad. El rey entonces, el rey que habitaba ese trono, que se sentaba en ese trono, murió por los suyos, murió por los que el Padre le dio, para traer al enemigo de regreso a casa. Por eso Cristo vino a rescatar, a perdonar y a dar vida verdadera. Pero esta historia, amigo, no terminó en la cruz, porque 3 días después el rey resucitó victorioso, confirmando así que lo que él decía era verdad. Y la tumba no pudo retener a Cristo, entonces la muerte fue derrotada para siempre. Y con la resurrección de Cristo, el reino de Dios al fin se levantó con poder. Y el trono que parecía cubierto de sangre se vistió de gloria. Por eso hoy hay esperanza, porque el Rey vive y reina. Y esa vida puede comenzar en ti, amigo, hoy. Puede comenzar a vivir en ti. Cuando Jesús dijo consumado es, no solo terminó su sufrimiento, sino que te dio la posibilidad de una nueva vida. Pero antes de recibir esa gracia, tú necesitas ver tu realidad. Esta gracia no, aunque es para todos, no todos la pueden obtener. Aunque la puerta del reino de Dios está abierta, no todos pueden entrar en él. Necesitas ver tu realidad, y tu realidad es tu pecado. El pecado no es una falta grave, tampoco es una falta leve. El pecado es una rebelión contra el Dios que te creó. Tú has vivido para ti mismo tal vez, has vivido para construir tu propio reino, pero tu trono está vacío y tal vez tu alma esté muy cansada. Pero la Biblia también dice algo, y es que en Romanos 3:23 el Señor nos dice que toda la humanidad ha pecado y toda la humanidad está destituida y echada fuera del reino de los cielos. Pero Cristo vino para enfrentar esa culpa y vencer lo que tú jamás podrías vencer. Cristo venció al pecado, venció la muerte y el infierno, y su victoria puede ser tuya únicamente si te arrepientes y crees en él. Así que pregúntate siempre, ¿y si la muerte viene hoy? ¿Es suficiente lo que tú eres para estar enfrente de un Dios que es santo? Te voy a anticipar la respuesta y te voy a decir que no, no lo es. No eres suficiente para mirar a un Dios santo a los ojos. Pero Cristo sí es suficiente. Así que mira lo que Él hizo. Él abrió la puerta del reino de Dios, Él pagó todo, Él resucitó, Él reina hoy. Así que Él puede también reinar en tu corazón, amigo. Deja de correr, ríndete al Rey que dio su vida y vive para siempre. Él no vino a jugar, Cristo vino a salvar. El reino ya ha venido, el Rey ya ha resucitado, pero sigue llamando a casa a los que son suyos. Pero querido hermano, no nos podemos desentender de este mensaje, y es que nosotros, como al pueblo que se describió en Hebreos 11, nosotros también tenemos que vivir con la mirada hacia arriba. El reino ha llegado a nosotros, pero es únicamente porque Cristo ya vino a nuestras vidas. Él reina ahora en nuestros corazones, y únicamente por medio de su Espíritu hemos podido ser parte de su reino eterno. Así que vivamos maravillados por lo que Cristo ya hizo y vivamos expectantes por lo que va a hacer. En Apocalipsis 22:12, el apóstol nos dice que Cristo viene pronto. La palabra de Cristo es segura. Mira que Él prometió que iba a morir y que iba a resucitar, y murió y resucitó. Y Él también prometió que iba a venir pronto. Y cuando Él venga no va a venir en humillación, sino en majestad. No como siervo sufriente, sino como un rey triunfante. Así que miremos nuestra esperanza en su retorno. No lo pensemos como que es algo alejado de nuestra realidad. Vivamos esto como una verdad que moldea nuestra vida diaria, cada asunto que vivimos. Cuando te levantes cada mañana, recuerda, el Rey reina hoy. Cuando luches con el cansancio, cuando luches con el estrés, con la rutina, recuerda que el Rey viene pronto. Pero recuerda también que cuando ames a tu familia, cuando trabajes con excelencia, no solo en tu trabajo, sino en la iglesia, cuando perdones una ofensa, cuando pongas la otra mejilla,
cuando lleves esa capa una milla más, cuando perdones el pecado de quien te ofende, recuerda que estás viviendo como un ciudadano del reino de Dios. Que cada día entonces sea una preparación gozosa para su llegada. Espera a Cristo con gozo, sirve con fidelidad, adóralo con todo el corazón. No permitas que este mundo te distraiga con lo pasajero. Esta vida no lo es todo. Hermanos, ustedes son portadores del reino y donde ustedes pisan el reino de Dios se va a manifestar. Así que en su manera de hablar, en su manera de trabajar, en su manera de criar a sus hijos, su manera de orar, de servir, ese arco iris sigue brillando. No son espectadores de lo que Dios hace, hermanos. Ustedes son parte del movimiento del trono que sigue avanzando por la tierra. Recuerda que había debajo de la lámina de cristal, habían unos seres vivientes. Y si ustedes se dedican a leer un poco más el pasaje, esos seres vivientes son los ministros del reino de Dios, que pregonan la palabra del Señor. Y eso no solo es exclusivo para los predicadores o pastores, eso es de cada uno de nosotros, querido hermano. Usted es ese ser viviente que pregona el reino de Dios. Así que Cristo vino a redimirnos. Vivan como quienes esperan el amanecer eterno, hermanos. Que su vida sea un canto de gratitud y una declaración de fe que diga: el Rey viene pronto. Hoy el trono entonces sigue moviéndose por la historia. El arco iris del pacto sigue resplandeciendo. El reino avanza en la tierra. El Espíritu impulsa sus ruedas. Pero un día el Rey va a volver. Y entonces vamos a cantar un día: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que el reino está aquí, pero lo mejor está por venir. Toda la gloria sea siempre al Cordero que reina y reinará para siempre. Amén. Oremos.